Buenos días, Unidad del Norte de Tamaulipas, quinto cuatrimestre de Leti. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a recordar que las sesiones, las tres del día de hoy, van a ser de la materia de teoría y dinámica de los grupos. Tenemos el material listo para que participen sus compañeros. Comenzamos con el primer pase de lista. Les encargo si me pueden apoyar con su cámara encendida. De este lado ya he generado la hoja de cálculo con la asistencia. Tenemos a Ariel, a Martín, Elena, Jonathan. Va el primer captura de pantalla de Yanira, muy bien. Va segunda captura de pantalla. Sonia y Ana. Muy bien, ya la pueden aplicar. Muchas gracias. Voy a proyectar la pantalla y vamos a iniciar. ¿Con quién nos quedamos el día de ayer? La última fue Sonia. Entonces empezamos con Ana Elizabeth. Vamos a lo siguiente. Le van a dar lectura a la diapositiva, el orden como les vaya indicando, y me van a compartir su opinión u experiencia si han estado al menos observando grupos o si han tenido evidencia de lo que algún maestro ha desarrollado en su experiencia estando frente a grupo. Entonces, damos la lectura, compartimos un punto de vista y si tenemos alguna expresión, algo para compartir al grupo, ok, adelante Ana. Concepto de grupo. El grupo puede ser definido según Mune 1987, citado por Francia y Mata 2010, como una pluralidad de personas interrelacionadas para desempeñar cada un determinado rol definitivo en función de unos objetivos comunes, más o menos compartidos y que interactúan según un sistema de pautas establecido. Ok, adelante Ana. Y pues por mi parte nunca he estado en sí frente a un grupo, a excepción de una plática que dimos en secundarias sí, en secundarias y primarias, pero solo fue Okay. pues en especiales grupos, o sea, no fue en todos. ¿De qué fue tu plática, Ana? Sobre los valores. Los valores. ¿Te ubicaron en primeros grados, segundos, terceros o En fue una general? secundaria, en una De secundaria primero, sí dos de dimos todos los grados de primero a tercero. En otra ajá. secundaria solo dimos, creo que era segundo, no recuerdo qué grado, pero solo fue un grado. Y en primarias dimos, creo que, si mal no recuerdo, de tercero a sexto. Ah, muy bien. No, entonces sí tuviste un abanico amplio entre primaria y secundaria, independientemente de que sea educación básica, ya conviviste con niños de preadolescencia y con adolescentes. ¿Qué fue lo Sí. que observaste así como que no, dista mucho el trabajar con primaria con secundaria? Así lo que se te haya marcado más. Pues la verdad, los ambos niveles trabajan bien. No hubo como que mucha diferencia. A excepción que pues en Ajá. secundaria sí fueron muchos alumnos y en primaria eran poquitos, o sea, eran grupos pequeños. Pero no hubo así La como que mucha masa, más diferencia. Ajá. de personas que te hacía, oye, no inventes, voy a trabajar con.
más a lo mejor primaria porque son poquitos y en secundaria pues son un montón. A veces doblan el número si en un salón de primaria tienes entre 28 y 33 alumnos, en secundaria ya tienes arriba de 40 llegando a 50. Sí. Sí, en primaria había grupos de hasta, creo que 20 a lo mucho se me hace. Y pues secundaria Era un sí eran grupo muchos. pequeño. Ajá. Muy bien, Ana, muchas gracias. Sí, maestra, de nada. Seguimos con la siguiente. Empatía. Schaffers, del 84, ofrece una definición más holística. Un grupo social consta de un determinado número de miembros, quienes para alcanzar un objetivo común, objetivo del grupo, se describen durante un tiempo prolongado en un proceso relativamente continuo de comunicación e interacción y desarrollan un sentimiento de solidaridad, sentimiento de nosotros. Para alcanzar el objetivo de grupos y la estabilización de la identidad grupal son necesarios un sistema de normas comunes y una distribución de tareas según una diferenciación de roles específica de cada grupo. Adelante, Ariel. Una explicación por mi parte, algo así. Puede ser qué explicación, tu opinión, si tienes alguna experiencia que nos puedas compartir, que hayas observado dentro del grupo y cómo tú desarrollaste empatía o viste la empatía dentro de ese grupo. Pues, como lo mencionó ahorita anteriormente mi compañera Ana, como yo soy compañero de él, yo también yo también fui con ellos a hacer una actividad a la secundaria y una primaria, pues con lo mismo, de hablar sobre los valores. Eh, pues la mayoría, pues por sí, 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 sí prestan atención porque realmente tienen que, pues, prestárnoslo porque, pues, le estamos explicando algo porque, pues, aparte de esto, teníamos como el tiempo límite, no podemos dar una explicación muy larga, más bien una definición y luego una forma de que lo entiendan y un ejemplo. Entonces, cada uno, pues también tomamos un rol de explicar cada valor que había tocado cada uno y se nos daba la atención como nosotros nos lo esperábamos. Muy bien. ¿Y los veían así como que les salía natural o consideras que previamente ya les habían dado una plática así como de mira a alguien y se van a comportar? Porque muchas veces eso pasa, uno piensa como que tienen la mejor atención cuando estás frente al grupo dándoles, compartiéndoles un tema en específico y no rompen un plato y nada más te vas, sales del salón y ya está otra vez el barullo. No, pues creo que uno que otro, bueno, uno o dos, o sea, chicos o alumnos que en la secundaria, pues hablaron muy poco, pero la mayor parte, ponle que un 99, un 98%, sí, sí prestaban mucha atención, sí estaban en silencio, sí estaban, este, analizando todo lo que platicábamos. Eran un grupo organizado, así como me lo están platicando, y de alguna manera solidario. El hecho de que ya hayan compartido la compostura quiere decir que ya existe esa adherencia entre ellos, de bueno, hay un momento para jugar, para payasear, pero este es el momento de estar en paz, de poner atención. Entonces, su experiencia fue buena a comparación de otros compañeros que me dicen, no, hombre, maestra, es que en secundaria de plano no, fue brinque y brinque. Los niños en primaria a lo mejor también se ríen, pero ya cuando va avanzando el grado, pues sí se torna un poco pesado. Ya se empujan, manotean, y es ahí en donde ustedes deben demostrar otra cara. A lo mejor ustedes, pues sí, son serios, tienen sus momentos en los que interactúan simpáticamente con el alumno, pero ya cambiar de un grado a otro, en este caso de primaria a secundaria, a lo mejor les requiere un poco más de seriedad. No, pues así lo fue. Nosotros teníamos que mantener la compostura para
por sí decir, no reírnos para que los chicos no se distraigan. Así es lo que lo vimos nosotros Entonces, y lo hicimos. notaste esa diferencia entre primaria y secundaria. Sí. Ariel, Disculpe, ¿puede repetir? Se cortó un poco. sí, sí, discúlpame. Entonces, sí notaste esa diferencia entre primaria y secundaria. Sí, sí había diferencia, un poco de diferencia, porque pues obviamente pues en secundaria son mayores, pero aún así sí nos pusieron atención y no, tampoco no, como usted decía, no estaban jugando, no estaban así platicando, nos estaban poniendo realmente atención. Muy bien. Ok, Ariel, gracias. Continuamos. Deyanira Díaz. Adherencia. El ser humano no es un ser aislado. Desde el momento de nuestro nacimiento nacemos rodeados de individuos durante nuestro desarrollo y modo de supervivencia. Nos vamos adaptando a diferentes grupos según nuestro contexto, nuestras creencias, posibilidades económicas y otros factores. Tenemos una adherencia a conjuntos de personas en donde comúnmente nos sentimos cómodos, aceptados y con sentimiento de pertenencia. Nuestras conductas y pensamientos pueden variar según la influencia que el grupo tenga sobre nosotros o en contraste nosotros sobre el grupo. Muy bien. Adelante, Deyanira. Bueno, al igual que Ana, Ariel, Martín, Jonathan, fuimos a las escuelas y, bueno, como ya se dijo, hablamos sobre los valores y lo que yo vi fue que sí, ambos se comportaron bien. Siento que los niños estaban un poco más como animados, más participativos y, bueno, los de secundaria, a como iba pasando el tiempo, también fueron participando y al final todos eh, se, pues como dice, se adherieron a los demás para participar y al final resultó todo bien. Ok. ¿Y tú notaste más interacción en primaria o en secundaria? Yo creo que en primaria estaban como más, ¿cómo se dice? Más animados Sí, más animados. y manejaron la misma dinámica entre primaria y secundaria. Sí, Ok. Bueno, más adelante me complementarán entonces. Gracias, Deyanira. Elena y Dalia. 2.1 Tipos de grupos. El que existan muchos grupos no significa que todos sean similares, porque algunos de ellos se forman con la consecuencia de haber llegado a su estructura. Otros simplemente se forman por acumulación de gente, por orden, por estatura, y así podría seguir en otros grupos. Los miembros puede que no sepan ni cómo se llaman sus compañeros, así como en otros puedes vivir con esos compañeros toda la primera etapa de tu vida. Bueno, yo en lo personal, como mis compañeros, yo no fui a una escuela así a dar clases, pero ya hice mi servicio social y lo hice en un colegio y ya estaba en la tarde y había una etapa que hay que se llama estancia. Ahí lo que hacía es que de primero me habían puesto en nivel preescolar, creo que sí era segundo de preescolar y le ayudaba a la maestra a la hora de la comida, que los niños se formaran y les dieran su comida y luego regresar al salón y luego ya de rato si les te habían dejado una tarea, los niños que se quedaban ahí, como menciono en estancia, les ayudaba a resolverlas. Y luego después, a mí y a otras compañeras nos cambiaron de lugar y me mandaron ahora a nivel primaria. Ahí primero estuve con niños de primero y segundo
y después me pusieron solamente a mí a cuidar a un niño que tenía síndrome de Down. Y al igual que a los demás les ayudaba a hacer la tarea. Y ya después me movieron más, y ya manejaba niños de hasta sexto de primaria. Igual les ayudaba a hacer las tareas o de ratito los sacaba ahí al patio a jugar. O sí, hacíamos así una dinámica o veíamos una película. Y sí, sí hubo interacción entre ellos porque de hecho cuando me fui, una niña me dio un regalito. Y pues sí se siente bonito, o sea, causar eso de los niños. Creaste esa adherencia entonces al grupo, porque al momento en el que te pusiste, te bajaste a nivel de ellos, te integraron a su grupo. No fue como que tú llegaras y, ok, estoy con niños de diferentes edades y los voy a poner a jugar. No, ese grupo ya estaba integrado, independientemente de la edad en la que tenía, pero ya con el detalle que te ofreció el alumnito, pues quiere decir que ya te hicieron formar parte de ese grupo. Qué bonita experiencia viviste. Ok, hasta ahí, Elena, ¿algo más? No, profe, está bien. Ok, muchas gracias. Guadalupe Caballero. Uno, primario. La relación entre los miembros está basada en la afectividad, el compromiso y la solidaridad. Normalmente son grupos reducidos y la interacción es cara a cara. Y cuando un integrante de este grupo se va, su puesto no es intercambiable, es decir, la relación no deja de existir. ¿También el 2, profe? Sí, el secundario también. 2, secundario. Conformado por un gran número de integrantes, esto dificulta la relación cara a cara de cada integrante. La relación entre cada miembro está sujeta a los objetivos que persiguen en común. No hay vínculos afectivos. Su organización suele estar establecida por reglamentos o estatus. Y no, profe, yo no he tenido ninguna experiencia con ningún niño ni dando clases, porque yo mi servicio lo hice en una agencia aduanal y no tengo ninguna experiencia por compartir. Pero sí puedes mostrarnos la diferencia o un ejemplo de lo que es un grupo primario y un secundario, de acuerdo a la explicación que acabas de leer. Pues la diferencia que veo es que los grupos son más reducidos en primario y la interacción es cara a cara. Y en el otro se dificulta la relación cara a cara. Ok. Dentro del mismo salón podemos ubicarlos de la misma manera. Un grupo secundario sería el aula de clases y un grupo primario pudiéramos decir que es un subgrupo o uno de los tantos subgrupos que están dentro del grupo escolar, dentro del aula, que es uno de los tantos grupos que hay dentro de, vamos a seguir ubicarnos en primaria. Por ejemplo, el grupo de primero que se divide en A y B, a veces hasta C. Hay 3 grupos de primero y dentro de esos grupos de primero hay pequeños subgrupos que ya son como que los amiguitos, los que se apoyan. La principal diferencia entre secundario y primario, poniéndonos en ese contexto de el grupo de primero, vamos a decirlo así, todos forman parte del mismo, del mayoritario, del secundario, pero a veces no saben ni cómo se llama el compañero, o saben que es Juanito, pero no saben que tiene una mochila azul, que tiene un perro en casa, que no le gustan las manzanas, o sea, cosas así específicas las desconocen, saben quién es Juan y que está en su salón, nada más, no hay un lazo afectivo ahí, pero a lo mejor sí conocen a Martín, que tiene un gato blanco, que le gustan las peras, cosas así específicas, sí las va a saber el compañero, porque ahí sí hay un lazo afectivo. Esa pudiera ser la principal diferencia ubicándonos dentro de un aula escolar. Muchas gracias, Guadalupe. Seguimos con Natanaira.
Número 3. Referencia. Los miembros de estos grupos se integran a él con el fin de establecer sus conductas como forma de comportamiento propio. Internalizan reglas o valores. Una característica de este grupo es que el individuo no pertenece a él, tampoco es reconocido como parte del mismo por sus integrantes, solo sirven como referencia para establecer ideologías y conductas. Número 4. Pertenencia. La persona forma parte del grupo y es reconocido como integrante del grupo. Así, las normas y reglas establecidas son adoptadas por sus miembros sin que sean impuestas. Ok, Jonathan, experiencia, comparaciones. Bueno, yo considero, será un ejemplo fuera del campo educativo, pero las referencias son por ejemplo, tú y tu grupito intentan tomar, no sé, actitudes o modas que ven que un grupo más popular tiene. O sea, eso es, te referencias a ellos y tomas cosas que te gustan para integrarlas a ti mismo. O sea, no eres parte del grupo del que te referencias, pero sí, como se dice ahí, establece sus conductas. Eso es, por ejemplo, en un grupo de amigos en la escuela. Y el de pertenencia sería más, por ejemplo, no sé, el equipo de reciclaje de la secundaria, por decir. Ellos están en ese grupo y nadie le impone el tener que reciclar, sino que ellos, como están unidos, tienen el mismo interés para reciclar, ya sea por un interés económico, para juntar para el viaje o simplemente para cuidar el medio ambiente. Es algo que les nace y no tiene que venir de afuera, sino viene de ellos mismos. Sería como un ejemplo. Y el de pertenencia, el número 4, en una situación particular, sería justamente ese equipo de reciclaje. Nosotros en secundaria, nuestro salón, de hecho, queríamos ir de viaje. Solo pudimos ir a Monterrey, pero pues nos divertimos. Y para eso decidimos Claro. reciclar. A nosotros nos salió la idea de, por ejemplo, todos los recesos, muchas latas quedan en la basura, muchas latas quedan en las bancas y demás. Y si las juntamos, ya que nadie se van a ir simplemente a la basura, las juntamos y podemos ya dos pájaros de un tiro, por decir, no hay basura y juntamos un poco de dinero para básicamente ese viaje. Y fue una iniciativa propia que no vino de afuera, vino de nuestro propio salón. Muy bien, ya hubo organización dentro de, ok, entonces dentro de referencia pudiéramos decir que mientras un grupo ya está integrado, alguien pudiera imitar las características, los roles, las ideologías, nada más por querer pertenecer al grupo. ¿Vieron así, Jonathan? ¿Mande? Sí, de hecho, ¿Se o pudiera sea, decir de esa quiere, manera? disculpe, se cortó, ¿podría repetirlo tantito? Lo último. Que sí. Sí, en referencia pudiéramos decir que si el grupo ya está formado y llega uno nuevo, como queriendo imitar la conducta, la ideología de lo que tu grupo ya está realizando, ¿lo pondrían a prueba? Bueno, es algo lógico eso, que se ponga él mismo a prueba y que los demás lo pongan a prueba. Por ejemplo, tú no vas a ser parte si no, por decir, por ejemplo, no le contestas al maestro, por ejemplo. Ellos son el grupo popular y tú quieres pertenecer a algo, quieres, por ejemplo, tener amigos y te pueden obligar con tal de pertenecer a cambiar tu conducta. O sea, tomas las ideas que ellos traen, aunque no sean o no te convenzan a ti, pero solo por pertenecer, logran las personas cambiar, ya sea para bien o para mal, solo para ser parte de un grupo, pero ni siquiera llegaría a ser parte del grupo. Lo mirarían como el que se está matando o el que está tan desesperado Exacto. por pertenecer a algo que lo van a usar como, no sé, un juego a él. O sea, no va a ser, nunca va a llegar a ser una unidad. Va a ser simplemente como que el rarito que quiere estar aquí, pero no encaja. O sea, solo está
para burlarnos de él, por decir. Y en el cuarto, la pertenencia ya surge de un deseo común. Por ejemplo, todas las partes están interesadas en algo, piensan lo mismo y es algo lógico. La sociedad o las personas buscan unirse con semejantes y unen lazos de acuerdo a esas similitudes. Muy bien. Muy bien, entonces en pertenencia vemos que mientras que en referencia llega solito a querer formar parte del grupo, en Venecia el mismo grupo ha elegido a imitar a esa persona porque se ha observado que sin imitarnos, que sin que uno vaya y le diga, oye, quiero que hagas esto, él ya tiene la iniciativa y comparte, tiene esa afinidad que el grupo ya poseía. Muy bien, gracias, Jonathan. Continuamos con Martín Uriel. Esa, el título no, donde dice 5 y 6, se me pasó borrarlo. Sí, maestra. 5. Formal. Existe una estructura, las conductas de los miembros están reglamentadas a cumplir un propósito determinado. Estos grupos pueden ser temporales o permanentes. 6. Formal. Establecido a partir de relaciones de compañerismo y amistad entre los integrantes. Su origen es espontáneo y normalmente son un pequeño número de personas. ¿Le propongo ejemplos, maestra? Por favor. Bueno, yo entiendo que formal puede ser, no sé, el gabinete de un político, es decir, son miembros organizados, van a tener un propósito y sobre todo acaba su campaña, acaba su gobernatura y se puede deshacer o puede durar más y ser permanente. El informal, yo lo considero como el maestro encarga una tarea y se forma un grupo, algo espontáneo entre compañeros y que son pocas personas y a partir de ahí establecemos relaciones de compañerismo. Muy bien. Gracias, Martín. Seguimos con Sonia Gómez, perdón. Sí, maestra. La dinámica del grupo. La dinámica del grupo consiste en un número de estímulos o fuerzas que intervienen en la conducta de los grupos, cambiando su dirección, sentido e intensidad relativa de las fuerzas establecidas o permitidas. ¿En qué consistirá la dinámica del grupo? Con tus palabras. Bueno, yo creo que más que nada es como para que el grupo se fortalezca, por decirlo así, en convivencia. La dinámica del grupo es más que nada convivir, pasar bien el rato y aparte de eso, que aprendan los alumnos. ¿Sí es algo así? Sí, vas bien, pero me gustaría escuchar más. No tengas miedo, Sonia. Bueno, yo tengo una experiencia basada en eso. Antes de que entráramos a pandemia, un profesor nos mandó a hacer un proyecto a un preescolar o a una primaria y nosotros escogimos un preescolar. La dinámica era que los niños usaran la tecnología. Entonces nosotros buscamos una página donde no se necesitaba internet precisamente y podíamos usar la tecnología. Lo más chistoso es de que ese día hacía demasiado frío y nada más fueron 10 alumnos. Entonces fue un grupo muy chiquito. Pero como los alumnos no nos conocían o como que no querían participar y les daba miedo. Y ya después como que nos fueron agarrando confianza porque nosotros empezamos ahí como que a brincar, a ver, vamos a jugar y empezamos como a darles como la confianza, el ánimo para que el niño pudiera integrarse en la dinámica. Entonces ya estábamos ahí como loquitos, mi compañero y yo brincando de que vamos a jugar, niños, y esto y lo otro, y vamos a aprender hoy más los números y cosas de ese tipo, porque apenas estaban terminando de conocer bien los números. Entonces creo que fue una experiencia demasiado bonita porque ya después los niños como que no querían que nos fuéramos porque ellos querían seguir jugando con los números y ese tipo de cosas. Y creo que pues la dinámica en eso consiste, ¿no? En integrarse todos los niños junto con el profesor.
Claro, y en un grupo pequeño tuvieron la oportunidad de a lo mejor interactuar con compañeros con los que no se habían dado el tiempo y el espacio para realizarlo. Ahí sí tuvieron chance de conocer al compañero que nada más le hablaban para pedirle prestado el lápiz o para pedirle un apunte. Tuvieron esa oportunidad por esa contingencia. Sí, porque el grupo era como de 25 niños, pero pues la mayoría no fue porque estaba haciendo frío. Entonces, pues fue un poquito mejor para nosotros. Ya que tuvieran el grupo para ellos, el salón para ellos solos, uy, qué padre, más espacio para poder interactuar. Sí, por eso le digo que parecíamos loquitos brinque y brinque ahí en el salón. Ok, muchas gracias. Ana, 1.1.3 El grupo como un conjunto de fuerzas que se influyen recíprocamente. Entendiendo la dinámica de grupos, podemos llegar a la comprensión conductual de cada uno de ellos, desde su estructura hasta las metas individuales de cada persona y su meta en común. Lewin hablaba sobre esta dinámica desde la fuerza del campo, que en resumen se puede destacar lo siguiente. A. El grupo es el resultado de la interacción de sus propios miembros y que éstas inducen el cambio dentro de él. B. Dentro de los miembros se producirán diferentes fenómenos como atracción, repulsión, tensión, compulsión, etc. Esto se da por la dinámica que ocurre dentro de él. C. El comportamiento de un miembro del grupo está determinado por la estructura actual del grupo. okay. Según nos acaba de platicar Luis, Ana, ¿cómo aplicarías o cómo lo aplicaste en esa plática que ofreciste a secundaria? Es que, bueno, ¿lo platicaron con Sonia? ¿Fuiste, ¿O no, a secundaria? Sí, A es hacer que una pues, la plática verdad de es que no secundaria. estoy englobada. No estoy englobada en esto porque se me fue el internet y me salió. Okay. Digo, sí, me sacó. Entonces apenas regresé y oí que dijeron que mi nombre y por eso comencé a leer. No, o sea, sí, pero en base a lo que acabas de leer, los 3 puntos que nos está compartiendo Luis, Ah, ¿cómo ok. lo pudiste observar en la plática que diste en secundaria? Bueno, pues la dinámica que pusimos creo que fue como pasábamos al frente a 3 alumnos o 4 y la demás audiencia tenía que dar ejemplos de la palabra que había a las espaldas de los otros y tenían que adivinarla. Entonces, pues sí hubo como que debería haber mucha comunicación. Y el comportamiento, pues sí, como fue al último la dinámica, ya estaban como que muy desesperados y todos participativos. Entonces, pues la comunicación, el comportamiento y la comunicación sí estuvo bien. Ok. Observar que dentro de esa práctica, dentro de esa dinámica, repulsión, tensión, compulsión, ¿qué, qué sentimientos observaste? ¿Cómo actuaba el grupo ya al momento de que ejecutaron la dinámica? Ay, se me Creo que se le fue el desconectó. internet. Adelante, levante la mano, por favor. Dime. Bueno, sí, para explicar un poco más acerca de la dinámica. Bueno, en el punto A, el grupo se resulta de interacciones de sus propios miembros y que se conducen el cambio dentro de él. Bueno, esto lo vimos en clases cuando cuando estábamos en esa exposición con con la actividad. Supongamos que los 40 niños ni uno quería participar, entonces el maestro incitó a que uno de ellos participara y consecuentemente todos empezaron a participar. Es decir, un sentimiento, una influencia de un alumno que dice,
tenemos que actuar y todos los demás lo siguen. En el punto B, sí había fenómenos como repulsión, es decir, no nos querían, había ciertos niños que no nos querían poner atención, pero el maestro les echaba una mirada y ya estaban de nuevo en la clase. ¿Mande, maestra? Intimidante la mirada. Sí, esos maestros que solamente con verte ya estás poniendo atención. El punto C, el comportamiento del miembro del grupo, está determinado por la estructura actual del grupo. Sí, esto lo veíamos, es decir, había grupos que eran muy participativos y grupos que no lo eran. ¿Qué quiere decir? Que sus conductas internas marcaban esto. Algunos grupos no querían participar porque simplemente no era parte de su modo de actuar. Y otros grupos estaban dirigidos por personas por alumnos que sí participaban. Por ende, intentaban participar todos. Ok, Martín, muchas gracias. Ana, ¿te caíste, verdad? ¿Fue un momento? Sí, maestra. Ok, bueno, Es que me está fallando un poco seguimos. el internet. Ok, no te preocupes. Ariel, El grupo como un conjunto de fuerzas que se influyen recíprocamente. La dinámica de grupos estudia la conducta del grupo de forma holística y las variaciones que tienen los individuos dentro de un grupo, así como las relaciones que tienen con sus compañeros y de comprender el funcionamiento eficaz del conjunto. ok. Su opinión, su pequeña explicación. O sea, presento yo que tiene que ver con los individuos de un grupo que pueden cambiar drásticamente el comportamiento debido a ciertos miembros de ellos. O sea, que uno que pueda intercambiar ideas o que hablen de más, o sí que hablen mucho, o cierto, sí, alumnos, no sé. Ok. Martín, eh, levanta la mano. Gracias, Ariel. No, disculpe, maestra, no lo había Martín, bajado. quedaste con la manita arriba. Ok, muchas Sí. gracias. Vámonos al receso. Son 10:45 de la mañana. Voy a interrumpir de este lado. Me regreso con ustedes. Detenemos la grabación.